¿Estás pensando en salir a la milonga? Antes de eso, quédate a ver este video porque voy a proponerte 10 desafíos para que averigües qué edad de tango tenés. ¿Crees que estás preparado o preparada? Seguime hasta el final. Mi nombre es Gustavo Bencé-Crisabá y hoy quiero proponerte un test en el que pueden participar tanto milongueras como milongueros. Un juego sencillo, pero también educativo, porque vamos a hablar de tu edad de tango. Está claro que todos tenemos una edad, sin embargo, me animaría a decir que en realidad tenemos más de una. Por ejemplo, tenemos la edad cronológica que reconocemos cuando nos cantan el feliz cumpleaños, o cuando se nos cae el pelo o se nos agrisa, ¿no? Tenemos una edad que diríamos imaginaria, que es la que nos hace sentir que somos más jóvenes de lo que nos creemos, hasta que un simpático tirón en la espalda nos recuerda que en realidad tenemos 20 años más. Y también tenemos la edad de tango, que suele medirse con la pregunta ¿cuánto hace que bailás? Y que nosotros respondemos evocando nuestra primera clase de tango. Pero una cosa son los años que te encontrás en el ambiente y otra, muy distinta, es la edad que representa tu manera de bailar y tu comportamiento en la milonga. De hecho, podés tener 20 años de milonga y no haber aprendido mucho o contar con solo un par de años y ya dominar el paño con bastante sensatez. Y esto viene unido además al tema de los estilos, porque ya varias veces escuché que tal baila el estilo milonguero, que tal otro baila el tango de salón o que aquel baila el tango salón fantasía, pero la verdad es que a mi modo de ver hay 3 estilos que usamos para bailar en la milonga y que en función de lo dicho yo resumiría como infantil, adolescente y maduro. Si estás de acuerdo o no, déjame tu comentario y de paso forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad de tango argentino. Ahora, ¿en cuál de las 3 edades de tango crees que estás? ¿Infantil, adolescente o madura? Es lo que vas a ver o a descubrir hoy en este juego. Pero para que lo juguemos limpiamente, veamos con claridad qué te propongo y qué deberás hacer. En este video recopilé 10 aspectos que te iré planteando en una trivia del modo más claro posible. Cada aspecto sumará 10 puntos, 20 puntos o 30 puntos, por lo que a medida que transcurran las preguntas deberás ir sumando el puntaje de las respuestas con que te identificaste. Así que si elijo la opción que suma 10 puntos, anoto 10 puntos en mi libreta. Y si elijo luego la de 20 puntos, voy sumando 30 puntos. Y si luego anoto otra de 20 puntos, ya sumo 50 y así. Y al final, con honestidad, de acuerdo con cuántos puntos sumaste, te voy a decir en qué edad de tango está tu baile y tu comportamiento milonguero. ¿Crees que vas a superar el desafío? ¡Comencemos ya! 1. La previa. Sea que te encuentres solo, sola o en pareja, ir a la milonga, sea tradicional o no tradicional, supone una preparación previa. Pero, ¿cómo vas a la milonga? ¿Cuidas tu apariencia? ¿Depende del día? ¿Vas sin asearte? 2. La boletería. Ahora, ya llegaste a la milonga, mejor dicho, llegaste a la puerta de la milonga y te encontrás en el momento de pagar la entrada para acceder al salón de baile. Pero para tu sorpresa, el precio de la entrada aumentó. ¿Cómo reaccionás? ¿Lo tomás con cierto humor y lo pagás igual? ¿Buscás negociar otro valor? ¿Te quedás 10 minutos insultando a la cajera y quejándote de la milonga? 3. La entrada a la milonga. Consideremos ahora que se te abrieron las puertas de la milonga y pensás en tu ubicación dentro del salón. ¿Qué camino tomás?
¿Esperás a que te reciba la persona que organiza para llevarte a una mesa? ¿Entrás y te ubicás en la primera mesa que encuentres? ¿Dejás que te ubiquen y luego te cambiás a otra mesa? 4. Invitación y aceptación del baile. Muy bien, ya entraste al salón, te cambiaste los zapatos y suena la música. Observás a la gente y ya querés entrar a la pista. Si sos quien conduce, ¿cómo invitás a bailar? ¿Cabeceás a la mujer? ¿Te vas a la mesa de ella y tratás de convencerla de que ella baile con vos? ¿Agarrás a una mujer que te gusta y la obligás a que vaya con vos a la pista? Si sos quien sigue, ¿cómo aceptás la invitación? ¿Esperás a que él se acerque a tu mesa? ¿Confirmás por contacto visual que es a vos a quien invita y recién entonces te levantás de la silla? ¿Te levantás y lo esperás en la pista? ¿Aceptás y luego que él se acerca le haces un gesto negativo porque le aceptaste la invitación a otro bailarín que te gusta más? 5. En la pista de baile. Consideremos que finalmente los dos ya están en la pista, una pista muy concurrida, como suele ocurrir en las milongas tradicionales, pero en las que se respeta mayormente la circulación en el sentido antihorario, manteniendo el carril. Ahora, si sos quien conduce, ¿cómo comenzás el primer tango de la tanda? ¿Bailás con pasos sencillos para conocer el nivel de la mujer que abrazás? ¿Intentás sorprenderla con ganchos, barridas y sacadas? ¿Forzás a la mujer a que haga sí o sí lo que tenés en mente? Si sos quien sigue, ¿cómo te presentás ante quien conduce? ¿Lo abrazás para entrar en intimidad segura de tu baile? ¿Lo abrazás y le cantás el tango que está sonando? ¿Hacés voleos altos y hacés ganchos donde encuentres un espacio? 6. Entre tango y tango. Pensemos ahora que ya transcurrió el primer tango de la tanda y es la hora de compartir entre tango y tango. ¿Qué le comunicás a la persona que abrazás? ¿Le hablas del tango, la tanda, la milonga, la comunicación entre ustedes u otra cosa relacionada con el baile? ¿Le contás de un disgusto personal o una operación que debes realizarte? ¿Le decís que no querés hablar entre tango y tango porque preferís bailar solamente? 7. Los últimos tangos de la tanda. Supongamos que bailar los dos primeros tangos fueron placenteros y la conversación entre tango y tango fue muy simpática. ¿Cómo actúas en los siguientes dos tangos? Si sos quien conduce, ¿mantenés tu misma calidad de baile? ¿Le enseñás lo que debe hacer con un movimiento? ¿Le proponés dormir juntos esa noche? Si sos quien sigue, ¿mantenés también tu calidad de baile? ¿Le seguís contando lo que te quedó pendiente entre tangos? ¿Le pedís que te lleve a un boleo alto para practicarlo? 8. La cortina musical. Finalmente la tanda terminó y la gente se desconcentra para ir a su respectiva mesa mientras suena la cortina, una música animada que tiene un ritmo latino o similar al rock and roll. ¿Qué haces en ese momento? ¿Se acompañan hasta la mesa de ella? ¿Te vas a tu mesa por tu cuenta? ¿Aprovechás para bailar la cortina? 9. La tanda siguiente. Veamos esta situación. Sentís que estás disfrutando y ya te encontrás con toda la predisposición para bailar la siguiente tanda, pero la pista está muy concurrida y sentís que la pareja de atrás te empuja. ¿Cómo reaccionás? ¿Intentás cuidar a la pareja? ¿Te quedás obstruyéndole la circulación? ¿Detenés tu baile para pelearte? 10. La despedida. Y llegamos al momento en que debes irte antes de que la carroza se convierta en calabaza. Te cambias los zapatos, pagas tu consumición y luego, ¿qué camino tomás? ¿Te despedís de la persona que organiza y o la gente que te acompañó en la mesa? ¿Interrumpís una conversación entre tango y tango para despedirte?
¿Te fuiste sin despedirte de nadie? Veamos ahora cómo te fue en el juego, pero antes no olvides poner tu puntuación honesta en los comentarios, suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad de tango argentino. ¡Quiero los resultados ya! Resultados. Y llegó el momento de descubrir tu edad de tango. Si obtuviste entre 250 y 300 puntos, estás en el nivel infantil. Diría que empieces por observar cómo actúan las personas más experimentadas y consultes con alguien que sepa enseñarte. Seguramente eso te ayudará a mejorar tu forma de bailar y tu comportamiento. Si obtuviste entre 150 y 240 puntos, llegaste al nivel adolescente. Ya sabés que bailás con alguien y con gente alrededor, pero todavía tenés el foco puesto en vos mismo. En este caso, prestale más atención a compartir que a querer lucirte por tu cuenta. Vas a ver que muy pronto pasarás de nivel. Si obtuviste entre 100 y 120 puntos, ¡felicitaciones! Tu forma de bailar en la pista y tu comportamiento en la milonga son dignos de una persona madura que solo deberá corregir unas pocas cosas para consagrarse completamente en el ambiente milonguero. Y si obtuviste 100, entonces por encima de sentirte milonguero o milonguera, ya perteneces al mundo del tango. Tenés el tango en la sangre y podrás disfrutar de cualquier ambiente de baile tradicional. Por esta puntuación te ganaste la Copa Tango Milonga. Como bien dijo Einstein alguna vez, los juegos son la forma más elevada de la investigación. Nos vemos en breve mientras paso a paso pasa la cultura.